El 2 de junio de 1997, los estudiantes del último año de Napa High School visitaron Waterworld, Estados Unidos, en Concord, California. Era su viaje de fin de año, y para muchos fue un acontecimiento importante. La última vez que todos podrían pasar tiempo juntos antes de irse a la universidad, trabajar y comenzar sus vidas adultas. Sin embargo, debido a una broma que salió mal, el día terminaría siendo significativo para cientos de personas de una manera completamente diferente y mortal. Waterworld, Estados Unidos, abrió sus puertas en 1995 con varias atracciones y juegos, incluyendo el río lento más largo del norte de California y la única gran alberca de olas en la zona. Las atracciones estaban diseñadas para ofrecer entretenimiento a una amplia variedad de visitantes, con albercas poco profundas y áreas de juegos para niños, complementadas por toboganes de agua más grandes, altos y extremos para adolescentes y adultos. Durante varios años, el parque operó sin mayores problemas. Los accidentes de cualquier tipo eran raros, y las atracciones se mantenían en buen estado de funcionamiento, añadiendo nuevas atracciones y tematización cada pocos años. El parque ganó reputación como un excelente lugar para pasar el día, especialmente cuando se complementaba con su parque hermano cercano, Waterworld Sacramento, y el parque temático de vida silvestre Marine World África, Estados Unidos. Los residentes de la zona podían comprar un pase de temporada para las tres atracciones, que eran propiedad y estaban operadas al menos hasta finales de los años 90 por la misma compañía. Waterworld Estados Unidos tenía mucho a su favor, y quizás por eso en 1997 fue elegido como el lugar para el viaje anual de fin de año para los estudiantes de último año de Napa High, una escuela que está aproximadamente a una hora al norte del parque. Cada año, los estudiantes que se graduaban disfrutaban de un viaje de generación, y casi siempre era a un parque acuático. En años anteriores habían visitado Manteco Water Slides, pero en 1997 se decidió que ese año el viaje sería a Waterworld, Estados Unidos, en su lugar. A lo largo de muchos viajes de fin de año consecutivos, había surgido una tradición entre los estudiantes. Hacia el final del día, cuando el riesgo de ser expulsados del parque era mínimo, todos se reunían en uno de los toboganes acuáticos más grandes disponibles e intentaban deslizarse juntos. Para lograr esto, un estudiante entraba al tobogán, pero rápidamente se apoyaba contra los lados y se detenía, bloqueando el tobogán. Esto permitía que sus amigos entraran al tobogán detrás de ellos y los alcanzaran. Cada vez más estudiantes entraban al tobogán hasta que los que estaban al frente se soltaban y todo el grupo se deslizaba junto. El resultado final era un descenso caótico y emocionante entre amigos, con un gran chapuzón al final. Los estudiantes de Napa High llamaban a esta práctica clogging, y para 1997 se había convertido en una tradición algo competitiva. Cada generación de estudiantes de último año intentaba atascar un tobogán con más personas que la generación anterior, y el récord en 1996 establecido en Manteca Water Slides fue de más de 60 estudiantes en un solo tobogán al mismo tiempo. Los maestros y acompañantes estaban al tanto de esta tradición, y aunque no necesariamente la aprobaban, también les hacían saber a los estudiantes que no serían castigados por ello. Se consideraba una broma. Iba en contra de las reglas, pero era básicamente diversión inofensiva. Los adultos que supervisaban el viaje de fin de año preferían tolerarlo antes que arruinar la excursión tratando de prohibirlo. El 2 de junio de 1997 fue un día relativamente tranquilo en Waterworld, Estados Unidos, pero el clima era cálido y agradable, y los estudiantes de Napa High disfrutaron de un excelente día de diversión y relajación con sus amigos. Durante todo el día hubo cierta conversación sobre atascar un tobogán, pero en general se aceptó que esto se haría al final de la visita escolar al parque, para minimizar el riesgo de que alguien fuera expulsado. Así que cuando se hizo un anuncio alrededor de las 2:30 p.m. pidiendo a los estudiantes de Napa High que comenzaran a regresar a sus autobuses, docenas de ellos se dirigieron en cambio al complejo de toboganes Banzai Pipeline. Esta torre de 40 metros o 131 pies de altura estaba equipada con 4 toboganes de distinta intensidad. Había salvavidas situados en la cima de la torre para supervisar a los usuarios mientras entraban a los toboganes. Varios estudiantes se abrieron paso junto a un salvavidas y entraron juntos a un tobogán, deteniendo rápidamente su descenso al apoyarse contra los lados del canal de fibra de vidrio. Sus amigos los siguieron, amontonándose detrás de ellos. Al principio era una actividad alegre y de celebración,
Estos eran amigos que habían estudiado juntos durante años. Estaban emocionados por formar parte en una última y gloriosa travesura antes del final. Más estudiantes se amontonaron, abriéndose paso junto al salvavidas en la cima de la torre. El salvavidas sopló su silbato y les gritó a los estudiantes que no bloquearan el tobogán, diciéndoles que era peligroso hacerlo. Los estudiantes ignoraron esta advertencia, lo que llevó al salvavidas a tomar su radio y comenzar a llamar a la seguridad del parque. Una vez que alrededor de 30 personas habían entrado al tobogán, se escuchó un fuerte crujido. La fibra de vidrio del tobogán se rompió. Los pernos que lo aseguraban a los soportes se salieron por el desgarro y toda una sección del tobogán, la sección más cargada del tobogán, se abrió como una trampilla. Docenas de estudiantes cayeron al suelo cayendo sobre concreto expuesto o en macizos de flores. Algunos de ellos chocaron contra los soportes del tobogán al caer. Algunos lograron sostenerse por unos breves segundos antes de caer también. La estudiante Alinda Franco sobrevivió a la caída y más tarde dio este relato del accidente. El sonido de la fibra de vidrio rompiéndose está grabado en mi mente para siempre. Recuerdo que empecé a caer e intenté agarrarme de algo. Era como si la plataforma estuviera a solo un brazo de distancia, pero no podía alcanzarla. En cuanto sentí que te empezaba a caer, mi cerebro se apagó. El suelo de abajo se llenó al instante de adolescentes heridos. La sangre contaminó la alberca de recepción de la atracción, mientras el personal del parque acudía a la zona. La cantidad de víctimas y las múltiples heridas que sufrió cada una de ellas eran abrumadoras. Se llamó a los servicios de emergencia y un flujo constante de ambulancias comenzó a transportar a 32 adolescentes heridos a hospitales locales. Eran tantos que ningún hospital podía recibirlos a todos, y algunos estudiantes tuvieron que ser llevados a lugares más lejanos. El director de Napa High, Lars Christensen, fue informado e inmediatamente condujo hasta el parque. Llegó y encontró la carretera bloqueada, con acceso disponible solo para vehículos de emergencia. Se vio obligado a dejar su auto a un lado de una carretera cercana y correr el resto del camino hasta el parque. Una vez allí, se sorprendió al ver que había tantas víctimas que los estudiantes aún esperaban ser trasladados al hospital incluso una hora después del accidente. Se sorprendió aún más cuando los oficiales de policía, en la escena, le pidieron que identificara un cuerpo. Quimby Galotti, de 18 años, había sufrido heridas graves en la cabeza y el pecho por la caída, y no se recuperó. Siempre había sido una alumna destacada, y recientemente le habían otorgado una beca universitaria para estudiar psicología. En las semanas previas al viaje, le había expresado a sus amigos y familiares que no se sentía lista para dejar la preparatoria. Ahora nunca lo haría. Tras el accidente se inició una investigación. Hubo cierta especulación de que la construcción del tobogán había sido defectuosa, pero finalmente se determinó que la atracción era segura cuando se usaba como estaba previsto. Fue construido para ser utilizado por una persona a la vez, pero fue diseñado con tolerancias que permitían soportar el peso de 10 personas si era necesario. Sin embargo, con más de 30 estudiantes apretujados en el tobogán al mismo tiempo, se había sobrepasado su límite y se rompió. La clase de último año de Napa High se sentía segura al seguir la tradición de atascar el tobogán, ya que lo habían hecho sin incidentes en años anteriores. Sin embargo, en años anteriores el viaje de la clase había sido a Manteca Water Slides, un parque donde muchos de los toboganes estaban construidos en las laderas de las colinas y, por lo tanto, no colapsarían bajo ninguna circunstancia. A pesar de no ser considerado responsable, Waterworld Estados Unidos pagó alrededor de $4 millones en acuerdos extrajudiciales para poner fin a los procedimientos legales contra el parque. El complejo de toboganes Bonsai Pipeline permaneció cerrado durante casi un año antes de ser reconstruido, renombrado y reabierto. La generación de 1997 de Napa High llevó a cabo su ceremonia de graduación según lo planeado, aunque muchos estudiantes presentes resultaron gravemente heridos. Los estudiantes que se habían caído del tobogán acuático asistieron como pudieron, algunos en sillas de ruedas, muchos con yesos y ayudas para la movilidad, asistidos por profesionales de la salud. Casi todos los estudiantes heridos finalmente pudieron asistir, y la ceremonia fue, para todos ellos, una manera sobria pero conmovedora de terminar su etapa en la preparatoria y pasar a su vida adulta.
Muchos sobrevivientes quedaron con lesiones que nunca sanaron por completo, o de las que tardaron años o décadas en recuperarse. Para Quimby Galotti y para cada estudiante de ese año, una decisión momentánea, una broma divertida y ligera que salió mal, tuvo consecuencias que durarían toda la vida.